archivos a comunidades. No es para que vayan a leerlos corriendo, ni se desesperen, ni es que tienen que leerlos para la clase que viene. Yo voy a ir subiendo material y ustedes a medida que va transcurriendo el curso pueden ir accediendo cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas. Esto tiene que ser no bajo presión. La lectura es una actividad que no se impone. Así que de ningún modo ustedes están obligados a esas lecturas y pueden también disfrutar de la clase sin leerlas, pero estoy segura que les van a interesar porque son textos relacionados con lo que venimos trabajando. Les comento las 3 cosas que subí. Un fragmento de un capítulo del libro de Pauls que vamos a leer hoy en clase, un fragmento muy chiquitito que tiene que ver con la erudición de Borges. Ese lo vamos a leer ahora en clase, yo les voy a leer ese fragmento y se lo subí para que lo tengan, por si después quieren volver al texto, por si lo quieren imprimir, son apenas 3 páginas del libro de Pauls. Otra cosa que subí es una nota que se publicó en Infobae hace unos años por un periodista cultural que me gusta cómo escribe, que es muy claro, tiene un gran poder de síntesis, que se llama Luciano Salice. Es un periodista cultural que escribe siempre en Infobae sobre arte, sobre cultura. Y él escribió en 2018, a 120 años de Borges, escribió un texto donde da algunas claves o algunas pistas de su vida, de hitos importantes, que me pareció una linda síntesis para tener a mano, sobre todo aquellos que no lo han frecuentado mucho a Borges o que no saben muchos detalles de su vida y de su obra. Me pareció que estaba bueno. Es una nota periodística, no es más que eso, pero está bien escrita, es confiable la fuente, por eso es que la subo, para que por ahí no accedan por internet a cualquier texto bueno, que no sea tan confiable, ¿no? El internet tiene siempre ese riesgo. Y otra cosa que subí, lo tercero, es el link a un libro entero que está en PDF en un sitio que se llama ibiblioteca.org, donde hay libros enteros para descargar en forma gratuita. Este libro... Perdón, Jacqueline, ¿podés repetir el nombre de la página? ¿De qué página? El link que estabas diciendo. El nombre es un texto, es una nota periodística que escribió Luciano Salice. No, lo que dijiste después, lo último. Se refiere a biblioteca. Y biblioteca. La letra E, biblioteca.org. A ver si se los puedo escribir acá en el chat. Sí, se los voy a escribir. Esperen un segundito. Porque es voy a mostrar subtítulos, mensajes de la llamada. A ver si se los puedo escribir. Sí. Biblioteca.org. Ahí está. Yo lo que les subo a comunidades es el link de esta biblioteca virtual a un libro, directamente a un libro. Está en comunidades, grupos. Bueno, Cristina les está advirtiendo que todo lo que estoy diciendo está en comunidades. Igualmente yo se los quiero aclarar por si tienen alguna duda. Yo les subo el link de un libro que se llama Borges a Contraluz, que está en esa biblioteca virtual, que es una biblioteca segura, que no les va a traer ningún virus, que es gratuita, que pueden encontrar muchos textos, por eso la recomiendo. El libro se llama Borges a Contraluz y es un libro que está escrito por Estela Canto. Yo creo que en algún momento la nombramos a Estela Canto durante las clases de Borges. Estela Canto fue escritora, traductora y fue amiga de Borges. Además tuvieron una relación sentimental que, bueno, no se llegó a concretar como un noviazgo durante un tiempo, y ella en este libro hace referencia a las cartas que se enviaron entre 1916 y 1994, o sea, una correspondencia de muchos años. Son cartas de amor,
son comentarios a su libro El Aleph, que es un libro que estaba escribiendo Borges cuando la conoció y se lo dedica a ella. Básicamente este libro habla de su relación, de la relación de Estela Canto, escritora, con Borges, y nos revela algunos aspectos de su personalidad, hace referencias al entorno familiar, al grupo de intelectuales que rodeaban a Borges en ese momento, a Bioy Casares, a Silvino Campo, a Victoria, a José Bianco. Estela Canto es autora de otras novelas, de varias novelas, La Hora Detenida, Las Otras Máscaras, y además también fue colaboradora en la revista Sur. Borges la conoce a ella cuando Borges era empleado de la Biblioteca Nacional, porque ella va en busca de bibliografía, porque tiene que hacer una traducción. Bueno, la anécdota está en una película, de Borges que también circula, que después veo si se las puedo compartir también en comunidades. No me gusta tanto esa película, pero bueno, hay cosas que están buenas. Ahí hace referencia a la anécdota donde se conocieron, que es en la Biblioteca Nacional. Entonces les dejé este texto para que lo lean y quizás el lunes próximo, los que puedan leer alguna parte, aunque sea al principio, podamos compartir simplemente algunas apreciaciones o alguna idea o algo que les haya, que no supieran y que lo advirtieron a través de la lectura, algo que quieran comentar. No es un texto para debatir, no es un texto polémico, está siendo lindo. Lindo para leer y para profundizar un poco la vida y la obra de Borges. Bueno, hoy la llama tema de Traidores, que al igual que Emma Suns, también fue publicado en la revista Sur. ¿Se corta? Sí, se está cortando. Se corta, sí. A ver si ahí me escuchan mejor, más de corrido, sin la imagen. Ahí se escuchaba mejor recién. Bueno, vemos un poquito si avanzamos así sin la imagen. Decíamos que hoy vamos a ver este texto, tema de Traidor y el Héroe, que también, como Emma Sums, al igual que Emma Sums, fue originalmente publicado en la revista Sur, ¿no? Y en el que, como ustedes habrán visto, hay un entrecruzamiento de referencias literarias, filosóficas, históricas, a la manera de Borges, fechas, países. No se escucha, no se escucha. No me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, te escuchamos Sí, bien. perfectamente. Perfectamente. Ah, bien. Sí se escucha bien. ahora, sí. Sí, se escucha bárbaro. Ok, perfecto. Les decía que, como ustedes habrán visto, hay un entrecruzamiento de referencias literarias, filosóficas, históricas, ¿no? A la manera de Borges, ¿no? Fechas, países, lugares, personajes, que nos habla de la erudición de Borges o de lo que el lector común podría pensar que es la erudición de Borges. Por ese motivo creo que me voy a detener en algunas cuestiones quizás más generales antes de pasar al cuento, pero que son vertebrales en la literatura de Borges, porque en realidad si seguimos pasando de cuento en cuento podríamos estar infinitamente analizando y desmenuzando cuentos, ¿no? Pero también es bueno levantar un poco la vista y pensar un poco, después de haber leído lo que hemos leído, ¿no? Ese puñado de cuentos que elegí yo en forma arbitraria, y pensar un poco en sus formas, en sus estrategias, en su hacer, ¿no? Y para esto también me voy a remitir al texto de Alan Pauls, que es el factor Borges, que siempre se los estoy nombrando, precisamente a este capítulo que se llama Loca Erudición, ¿no? Que es el que subía a comunidades, y el que vamos a ver si Flor ahora puede compartir la pantalla, si no les voy a leer un fragmento de ese capítulo que se llama
si lo puedo seguir con la... O a ver si Flor puede compartir el link ahí en los comentarios para que si están en la compu, cada uno pueda acceder a ese texto y pueda seguir con la lista. Bien, hago las dos cosas. Voy primero con el enlace, ahí se los envié por el chat, y ahora intento de compartir pantalla. Denme un momentito. Bien, ahí en teoría está saliendo. ¿Se ve? Sí. No. El link llegó, Flor. El link link sí. llegó. No. Bien, a ver, Así aguárdenme que los un que están en la minutito. compu, Llegó el texto. Se ve perfecto, se ve perfecto por Se ve pantalla. perfecto. El link se puede abrir y se ve perfecto, ¿sí? ¿Sí? bueno, genial. Gracias. Qué buena noticia, Bien, buenísimo. en la Bueno, entonces, presentación no se ve. No, Sí en la se ve. presentación no, pero Sí, se En ve la, la- Flor. en la porque- presentación se ve perfectamente. perfecto. se ve perfecto. Ah, sí. es perfecto. Déjalo ahí. Bien, bueno, Bien. Jackie, decime. Gracias, Genial. Flor, genial, Bien. genial. No, por favor, decime cuando paso la pantalla. Dale, yo te aviso. Entonces, para los que se unieron recién, que vi que algunos recién se unieron, vamos a leer un fragmentito del capítulo de Paus que se llama Loca Erudición, para un poco darle sustento teórico a todo lo que encontramos en este cuento, ¿no? Este entrecruzamiento de tantas referencias literarias, filosóficas e históricas, que nos hacen pensar en la erudición de Borges, ¿no? Y quiero que vean esta otra perspectiva, que es la de Pauls, sobre este tema, ¿no? Lo que está diciendo Pauls es que el sentido de la erudición, asociada a valores como alta cultura, la élite o lo académico, podría pensarse desde otra perspectiva, podría pensarse como una operación de reproducción, de divulgación, de popularización de una cultura que pertenece a... Esto es muy interesante, así que por eso es que lo quiero compartir con ustedes. ¿Hay alguien que tenga una voz clara, alta, que le guste leer en público y que quiera leer esta primera página? Así me dejan de escuchar a mí y hacemos un poco más la dinámica de taller. Yo puedo leer si querés. Bueno, adelante. Solo esta página 141, después pasamos a otra. Bien. Dice, años, décadas enteras consagradas a pensar en la erudición de Borges, o no a pensarla, sino por el contrario, a darla por sentada, a reproducir los valores que el sentido común asocia con la erudición, cultura, elitismo, hermetismo, academicismo, para que Borges por fin, o no exactamente él, sino estos textos de Borges que vuelven, afloran, ascienden, que no cesan de salir a la superficie, oscuros y arrogantes, empujados por el entusiasmo un poco prepotente de la revancha, llegados de las profundidades del periodismo popular, las revistas de interés general, los diarios, para que estos textos, por fin, muestren con toda la crudeza de su luz un Borges auténtico entre cremas de belleza. Que la erudición borgiana es otra cosa, fue siempre otra cosa, y no solo en ese campo de batalla del periodismo, sino también y sobre todo en el espacio autosuficiente y soberano de la alta literatura. Y si la gran pasión de Borges, pasión de traficante y de maestro, hubiera sido transmitir, propagar, divulgar, todo el empeño invertido en señalar como Borges, mediante el despliegue de su erudición, aleja la literatura del lector, del público, del pueblo. No debería reinvertirse en el trabajo, ahí dejamos, ¿sí? Sí, ahí pasamos a la otra página, Flor. Ah, ¿sigo? Ahí va. Bien. Hasta que termine la oración. Sí, perfecto. Entonces, es así. ¿No debería reinvertirse en el trabajo de mostrar justamente lo contrario?
cómo Borges siempre está buscando acercarse, cómo inventa técnicas de reproducción, maneras nuevas de traducir, canales de transmisión inéditos, formas de circulación y de divulgación de un capital de saber que ni siquiera reconoce como propio. Paro. Sí, hasta ahí. Muchas gracias. ¿Sos nada. Silvia? No te alcanzo a ver. Ya va. Bien. ¿No les parece que esta idea es una idea muy potente? La idea de pensar la erudición desde otro punto de vista, desde pensarla como una operación que en realidad está buscando acercarse al lector, ¿no? Como un gran divulgador, como un gran conector. Borges como un escritor vínculo, como un escritor link con la cultura mundial, ¿no? Me pareció súper interesante la perspectiva desde la cual Pauls lee a Borges, lee la erudición de Borges. ¿Alguien quiere continuar la lectura? Quisiera, por favor, decir si lo pueden poner un poquito más grande la letra. ¿Ustedes pueden? A ver Sí, si lo podemos acercar, Flor. Podés, si ampliás vos misma el texto con el más que está al lado. Hay un más abajo. Claro, más que esto no puedo, no sé si ahí lo están viendo porque salí del Power, ahora vuelvo, pero más que lo que se ve no puedo. Pero perdón, pasaste a la página 3. Bien, era la 2, ahí vuelvo para atrás, perdón. Estamos en la 2. Ahí se ve. Está. Ahí está, Y ahora lo agrando. Espérenme un segundito que lo pongo al máximo. Ahí. Bien. No con la si lupa. nadie se ofrece para continuar, podés continuar. Silvia, ¿sos? Sí, sigo. Silvia, ¿me escuchás? podés continuar. Soy un hombre semi-instruido, ironiza Borges cada vez que alguien, hechizado por las citas, los nombres propios y las bibliografías extranjeras, lo pone en el pedestal de la autoridad y el conocimiento. Una cierta pedantería aristocrática resuena en la ironía, pero también una pose de poder, el tipo de satisfacción que experimenta un estafador cuando comprueba la eficacia de su estafa. Y la estafa consiste en este caso en la prodigiosa ilusión de saber que Borges produce manipulando una cultura que básicamente es ajena. Cultura de enciclopedia, aunque sea la ilustre británica, esto es, cultura resumida y faenada, cultura del resumen, la referencia y el ahorro, cultura de la parte, la entrada de la enciclopedia, cultura de la parte por el todo. Pero, entre paréntesis, la entrada de la enciclopedia y el todo sería la masa inmensa de información que la entrada condensa. En más de un sentido, por sofisticadas que suenen en su boca las lenguas y los autores y las ideas forasteras, Borges, la cultura de Borges, se mueve siempre con comodidad dentro de los límites de un concepto Reader's Digest de la cultura. Borges no deja de evocar, cuando rememora sus primeras lecturas, los deleites que le deparaba la 11ª edición de la Enciclopedia Británica. Sin duda, las prosas de Macaulay o la de Quincy, dos de los ilustres contributors que hicieron Ahí de pasamos esta... Perdón, Silvia, a la página 3, Flor. Sí, no se ve, yo la estoy viendo, no sé si la ven. ¿A quién? Es la última. Estás en la 2, no en la 3. A ver, no. Si estaba, espérenme un segundito. La 3 empieza con Quincy. Claro, sí. Ahí está. Ahora está bien. Claro, lo que pasa es que tiene como un delay entre lo que yo paso y lo que ustedes ven. ¿Ahí la ven? Si no, le vuelvo a dar enter. Sí. Perfecto. Perfecto, ya está, Flor. Perfecto.
Hola. Hola. ¿Querés continuar, Silvia, con la lectura de la última página? Que querías que parara. Bueno, habla de Macaulay de Quincy, dos de los ilustres contributors que hicieron de esa una edición única, histórica, tuvieron mucho que ver con ese deslumbramiento de infancia. Pero si la británica es el modelo de la erudición borgiana, es por lo que Borges aprende allí, de una vez y para siempre. No son tanto los lujos de una escritura noble como los secretos para operar en una doble frecuencia simultánea, en el estilo y en la reproducción, en la alta literatura y en el proyecto divulgador, popularizador, que encierra toda enciclopedia desde la británica hasta el lo sé todo. La otra gran diferencia que impone la erudición borgiana es de humor. Una vez más, como es costumbre en Borges, el gran enemigo es la tristeza mediocre del sentido común. Se sabe que el saber, en un contexto imaginativo como la literatura y el arte, no tiene en general buena prensa. Se lo asocia con la gravedad, con el tedio, con la disciplina. Se lo condena a ejercer, languideciendo, una rigurosa burocracia de protocolos y trámites anodinos. Ordenar, clasificar, agrupar o categorizar. La única cara del saber que irradia algún glamour es la cara capitalista, la fase de adquisición, de acumulación de información y conocimiento. Pero es inaccesible. El resto, el ejercicio del saber, esa momificación en vida, mejor perderlo que encontrarlo. Si al menos prometiera algo. Pero del otro lado del saber, a lo sumo, hay algo de autoridad, el dudoso privilegio de hablar en primera persona y en nombre de la verdad restringida y patética de feudos como la lógica, la filosofía, la historia de las ciencias. Autoridad, pues, y orden. La antítesis misma de la imaginación. Ahí dejo. Gracias, muchas gracias por la lectura. Muy clara, muy bien. Qué bueno escuchar otras voces. Bueno, yo quise compartir, como les decía, este fragmento del capítulo que se llama Loca erudición, en la que Paul se refiere a lo erudito de Borges, y me gustó por esto, ¿no? Por esta otra mirada que tiene Paul de esa erudición y por la forma en que piensa la literatura de Borges, ¿no? Como una erudición productiva, ¿no? Esa, como él dice, no esa acumulación de información momificada, sino esa erudición que tiene que ver con la apropiación de una cultura ajena, que no le pertenece, y con la puesta sobre la mesa, por decirlo de una manera simple, en sus textos, de toda esa cultura que le es ajena, pero que nos la trae y la comparte con sus lectores. Después, los que quieran profundizar en el texto pueden buscarlo en comunidades, yo lo subí, no el capítulo entero, pero este fragmento, porque era demasiado largo. Así que los que quieran pueden profundizarlo. Pero me pareció que era importante traerlo en este momento, cuando estamos trabajando este texto, por todas las menciones, por todas las referencias que tiene este texto, y ahora sí pasamos directamente al cuento, al tema del traidor y el héroe, y también por una cuestión, por esta cuestión de cómo se entrecruzan literatura e historia en este cuento, que ustedes seguramente lo habrán advertido, ¿no? Ya desde el primer párrafo se pone en evidencia el carácter ficcional que tiene el relato. Cuando él hace la mención a Chesterton, ¿no? Y después hace la mención a Leibniz, filósofo, Chesterton, escritor, ¿no? Está poniendo en evidencia que este es un texto ficcional, ¿no? De hecho, él dice, bajo el notorio influjo de estos escritores y pensadores, he imaginado este argumento, ¿no? Que escribiré tal vez,
¿no? Tal vez en las tardes inútiles, o sea, Borges nos está diciendo que esta historia ni siquiera está escrita, que a lo mejor la va a escribir en algún momento, ¿no? Hay un narrador en primera persona, podemos suponer por este primer párrafo que se trata de un escritor, ¿no? O por lo menos de alguien que se dedica a crear ficciones en sus momentos de ocio, porque hace referencia a las tardes inútiles. Nos dice que ha imaginado un argumento y que ese argumento posee algún misterio, ya que nos aclara que fue ideado bajo la influencia de Chesterton, ¿no? Por otro lado, también nos pone al corriente de la influencia de Leibniz, creador de una armonía preestablecida. Y este primer párrafo es muy importante, porque esta puesta en abismo, este cuento dentro de otro cuento, nos remite y nos hace tomar conciencia de lo que les decía, del carácter ficticio de lo que se nos va a contar, ¿no? Este es un recurso del que se vale Borges, en este cuento, para poner en evidencia y en relieve el carácter artificial que tiene el relato, ¿no? Y sobre esa idea de artificialidad es sobre la que va a versar todo el cuento, ¿no? Sobre la relación entre la realidad y la literatura, sobre cómo la literatura no necesariamente imita la realidad, sino incluso puede suceder todo lo contrario, que es lo que aquí sucede, ¿no? Sobre cómo la realidad imita a la literatura, más que la literatura a la realidad, ¿no? Dice el narrador en un momento, faltan pormenores, acá tengo el texto que no lo... Faltan pormenores, ¿no? Rectificaciones, ajustes. Hay zonas de esta historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. Esto nos está contando el narrador, ¿no? Aquí el narrador entonces nos explica no solo que se trata de un cuento no escrito, sino que por otro lado, él mismo ni siquiera está completo, faltan cosas. Y el narrador lo irá completando a medida que la acción avance. Y la acción va a ir avanzando a medida que éste la vaya narrando. No sé si esto le llamó la atención, pero la acción transcurre en un país oprimido y tenaz, dice el narrador. Es como si la historia surgiera a medida que se narra ese presente en el que elige el narrador contar la historia, da la idea de que la acción está sucediendo en ese mismo momento. ¿Lo comprenden? Cuando dice la acción transcurre en un país oprimido y tenaz, es como si el narrador estuviera inventando esa historia en el mismo momento en que la está narrando, ¿no? Como si fueran simultáneos. Como si fuera simultáneamente. Como si fuera simultáneo. La invención y la narración, exactamente. El lugar. El narrador y creador nos hace referencia a las características del país en el que la acción transcurre, pero luego nos demuestra, haciendo una enumeración de otros posibles países, nos demuestra que es indiferente el país específico, ¿no? Siempre y cuando posea las características que menciona. Finalmente hace recaer su elección sobre Irlanda. Dice, Irlanda, ¿no? Digamos que puede ser Irlanda. Digamos que, por acá dice el año, digamos que 1824, lo mismo. La especificación temporal es arbitraria, del mismo modo que el lugar, ¿no? El tiempo y el lugar son elecciones arbitrarias que hace el narrador, ¿no? Entonces nos sigue sorprendiendo esta forma espontánea de situar la acción que nos va a narrar, ¿no? Tiene entonces por función esto, exponer permanentemente este carácter artificial del relato, de lo que sucedió. Es un recurso que utilizan los escritores de cuentos cuando pretenden generar, es un recurso opuesto al que utilizan los escritores cuando pretenden generar un efecto de realidad. Cuando un escritor pretende ser verosímil o generar un efecto de realidad, lo que da es referencias precisas, temporales, históricas, espaciales, porque está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está como evadiendo la verosimilitud. Todo es impreciso, todo es arbitrario, artificial. Bien, eso por un lado con respecto al tiempo y al espacio.
el título también nos plantea un enigma, ¿no? Nos anuncia que dentro de la trama deberíamos al menos encontrar dos personajes. ¿Cuáles serían? El traidor y el héroe, ¿no? El lector se ve incitado, digamos, a centrar su atención en identificar ambos personajes en el relato. El narrador nos va revelando la identidad de un personaje, ¿no? La del héroe, ¿no? Presenta al héroe, ¿no? No presenta al traidor. Después, más adelante, nos vamos a dar cuenta que el traidor es el mismo personaje que el héroe, ¿no? Ryan, que es el bisnieto de Kilpatrick, nos dice el narrador, es el que nos va a contar la historia de su bisabuelo. Y nos presenta a Kilpatrick como el héroe de la historia, ¿no? Por otro lado, esta presentación nos hace intuir que al mismo tiempo de ser el héroe es la víctima, ¿no? Porque Borges dice, Kilpatrick fue asesinado y traicionado y nunca se descubrió el autor del crimen. Pronto el lector, nosotros como lectores vamos a descubrir que todo lo relacionado con este crimen es pura literatura, al igual que este argumento que el narrador principal nos está relatando, ¿no? Quien pone en evidencia constantemente la condición de mero producto imaginario del mismo, ¿no? No sé si, bueno, todavía no está, a ver si tengo unos minutos más para desarrollar, tendría mucho más para desarrollar, no me quiero llevar todo el tiempo comentando. Pero hay acá una operación interesante que se hace con los personajes y que se hace con la historia y con la literatura y con las historias superpuestas también, ¿no? Bien, ¿qué más les quiero comentar? Hay una frase que es la bisagra del texto cuando dice que la historia copia la historia es algo suficientemente pasmoso, pero que la historia copia a la literatura es algo inconcebible. Esta es una frase fundamental, ¿no? Porque en esta sentencia el narrador principal descubre varias cosas, ¿no? A partir de esta sentencia descubre varias cosas. Una, que uno de los compañeros de Kilpatrick, que fue Nolan, había traducido varias obras de Shakespeare, era traductor de Shakespeare, con lo cual conocía los argumentos de Shakespeare. También descubre, ¿no?, que Nolan, que este segundo narrador, tenemos dos narradores. Uno, el narrador que Borges autor pone para su historia, y otro es Nolan, ¿no? Otro es Nolan. Nolan ha escrito un artículo sobre un grupo de teatro suizo que dramatiza hechos históricos, ¿no? Y este detalle le da la pauta a Ryan de que Nolan ha copiado de la literatura. No solo que ha traducido obras, sino también que ha escrito un artículo. ¿Bien? Y el tercer evento que descubre Ryan es que Kilpatrick firmó la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre había sido borrado. Entonces, después de conseguir todos estos datos, Ryan analiza el asunto y descifra el enigma, ¿no? Y el narrador borgiano, digamos, nos aclara que esta investigación es uno de los hiatos del argumento. Aquí se hace evidente el carácter incompleto del relato, carácter acerca del cual el narrador nos ha advertido al principio del cuento. Acá faltan cosas, no importa. Ryan, por arte de magia, pareciera descifrar el enigma. Y el lector, por el pacto que se hace entre el lector y el narrador, siempre que entramos a una historia ficcional, el lector pacta y cree, obviamente, el descubrimiento a partir de estas pautas que Ryan descubre, ¿no? Que el bisnieto de Kilpatrick descubre en su tarea casi policial, ¿no? Bien, entonces el mismo Kilpatrick es el traidor, el traidor es él y el héroe
es él al mismo tiempo. Él es el traidor y el héroe que el título del cuento nos incita a buscar dentro de la trama. Es traidor gracias a lo que realmente llevó a cabo, pero es el héroe gracias a una ficción, a una dramatización, hecha no solo para que el castigo de Kilpatrick no perjudicase a la patria, sino también a favor de la revolución, ¿no? Entonces lo heroico en Kilpatrick es una farsa, es una trama creada por Nolan, que es el segundo narrador, ¿no? Una trama que tiene muchos fragmentos intercalados de obras de Shakespeare, de Julio César y de Macbeth. Entonces, lo que sospecha Ryan, que es el bisnieto de Kilpatrick, es que el autor los intercaló para que una persona en el futuro diera con la verdad. Es un texto no tan complejo, pero que tiene una operación interesante entre historia y literatura, entre narración 1 y narración 2. No sé si lo pueden advertir, si quieren compartir algo que les haya suscitado, cómo les resultó el texto, si pueden advertir este juego que hay entre historia y entre literatura. ¿Puedo decir algo? Soy Silvia. Sí, Silvia, sí. Silvia y después Graciela. Apago la... Quería comentarte. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, Silvia, se escucha. Justamente Borges lo que dice en un punto es que la historia la escriben los historiadores y que seleccionan algo y dejan de lado otras posibles versiones. O sea que conocemos de última una versión de la historia, no la totalidad. Y hay un punto que a mí me pareció particularmente interesante, la fecha que él pone del atentado donde Kilpatrick es muerto, en esa escenificación. Esa fecha es agosto de 1824. En Irlanda no hay ningún dato importante, histórico, en ese día, pero sí en la vida de Borges, porque su bisabuelo, Isidoro Suárez, sí, libra ese día la batalla de Junín. Él dirige un regimiento de húsares y esa es la última batalla que permite la independencia o que culmina con la independencia de América. Pero acá hay otra cuestión que llama la atención y es que el abuelo de Borges, el bisabuelo, perdón, de Borges, lo mismo que el bisabuelo de Ryan, Kilpatrick, es considerado por Bolívar un traidor, él y otros argentinos. La batalla de Junín se hace en Perú y los destierran y tienen que volver a Buenos Aires. O sea que Borges acá, de alguna manera, en los intersticios de esta historia, introduce su propia historia, su propio bisabuelo y su propio traidor, de alguna manera. Bien, Silvia, muy bien la lectura, sí, porque siempre está... Vieron que acá hay otra analogía que no la habíamos advertido, ¿no? Siempre si uno va a profundizar haciendo una búsqueda de pero siempre va a ir un poco más allá. Y esta analogía entre los ambos bisabuelos, totalmente evidente, con los años también y las batallas. Muy bien, Silvia, muy bueno tu aporte. Sí, Graciela también levantó la mano. Digamos, lo leí de un texto, de un ensayo de una mujer que les puedo mandar el dato, no lo investigué yo, pero leyendo ese texto aparece esto y muchas otras cosas en relación a las fechas. En todo caso, después puedo comentar lo de la fecha del 3 de enero de 1944, pero después que alguien más hable. Gracias, Silvia. Sí, Graciela, querías hablar. No, quería decir que en el texto
Hay dos detalles que hacen pensar en esta relación entre la literatura y el hecho histórico. Una es que, y que lo investiga el bisnieto, que es que en Kirkpatrick encuentran una carta cerrada que le advertía sobre el riesgo de acudir al teatro, y la otra, el otro dato me da risa cómo lo pone, ciertas palabras de un mendigo que conversó con Kirkpatrick el día de su muerte. Ciertas palabras, y tampoco dice... Como algo totalmente intrascendente. Las palabras de un mendigo pueden tomarse como algo totalmente intrascendente, ¿no? Esta es otra pauta de lo artificial del relato, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí, Lidia. Y eso puede ser tomado como algo que lo llevó al bisnieto a seguir investigando. Claro. Tal vez. Graciela, sí. Lidia. Sí, a mí me llamó la atención que dice que Kirkpatrick, presidiendo el último cónclave, había firmado la sentencia de muerte de un traidor cuyo nombre ha sido borrado. Esta sentencia no condice con los piadosos hábitos de Kirkpatrick. Me llevó tal vez a hacer un cuento propio. ¿No fraguó Kirkpatrick esa traición para que Nolan lo asesinara y ser realmente el héroe? O sea, ¿no fraguó él ser el traidor y el héroe? Porque él es el que indica que se busque al traidor. Si él fuera un traidor, ¿por qué lo haría? Un fin tenía, me parece. Yo me inclinaría a pensar que Nolan obviamente es inocente de lo que Kirkpatrick ha creado al héroe y al traidor, él mismo, justamente para enardecer los ánimos, para lograr el éxito de la revolución. No sé si soy muy fantasiosa. No, para nada. Yo te escuché muy cortado. No sé si es por mí o por tu internet. No sé si alguien quiere responder a Lidia o dar la opinión respecto al comentario que hizo Lidia. Me parece que es verosímil lo que dice Lidia. Puede ser también, perfectamente. Sí, opino, si puedo hablar, opino también que es acertada la lectura que ella hace, porque tal como ella dice, es el propio Kirkpatrick el que da la orden de investigar quién es el traidor. Después nunca se confirma, ese es un dato que aparece como oculto en el cuento, de qué traición se trataba, es decir, cuál era, en qué estaba sustentada la acusación de él como traidor. Y después también, refiere que digamos que la figura de él estaba tan en el pueblo enaltecida que este asesinato, esto de que él fuera asesinado y nunca se haya encontrado quién lo mató, es como que sirve como de mecha para encender esa revolución que se venía gestando. Me parece que es una lectura muy posible la que hace. Sí, ¿puedo hablar? Sí, María del Carmen creo que sí, que en este sentido Kirkpatrick se inmola por la causa de alguna manera. Y eso me hace pensar también en los tres Judas, que creo que se llama el texto de Borges, donde Judas también de alguna manera es un traidor, pero que este traidor permite que Jesús se transforme en lo que realmente fue, digamos, después de acuerdo a la historia, a los apóstoles, etcétera, etcétera. O sea que en esto también hay una similitud, porque ambos
digamos, se sacrifican, uno podría pensar, por una causa más importante, ¿no? Te escucho muy cortada, Silvia. ¿Me escuchó mal? Ah, perdón. Silvia, Sí. Yo escucho bien, ¿eh? Nosotros estamos escuchando bien. Yo lo que quería pedirte antes que termine la clase es, me encantó esos datos que diste sobre tu primera intervención y que dijiste, y puedo contar, pero así que si hay tiempo para que nos cuentes eso también, porque la verdad que me pareció interesantísimo. ¿A mí me hablas a Silvia? Sí, Silvia. Ah. ¿Podés repetir, María del Carmen? No te escuché. Sí, Silvia cuando hizo su primer comentario, que habla sobre el bisabuelo de Borges y explica toda la cuestión con la raíz histórica y con fecha, en el momento dijo, puedo, en base a ese mismo autor que leyó, puedo agregar otros datos. Y yo decía, si podría hacerlo antes que termine la clase. Sí, si quieres, sí. El otro dato tiene que, yo les pasé ahí la autora que escribe esto, que es una ensayista que evidentemente ha estudiado mucho a Borges, y lo encontré por casualidad a este texto, y la otra fecha que ella toma es justamente la fecha que Borges toma en el inicio del texto, que es el 3 de enero de 1944. Y ella considera que esto es la inserción de Borges, la inserción que Borges hace en su propio momento histórico. O sea, en el año 44, cuando Ramírez ha habido un golpe de Estado que destituye a Castillo, a Castillo, al presidente que había asumido fraudulentamente, los militares lo destituyen y entre ellos está Ramírez. Y en esa fecha, justamente, Ramírez acepta, reconoce a un nuevo presidente en Bolivia que también tramó otro golpe de Estado. Y es la fecha en que también se descubre que Ramírez manda a Alemania nazi en ese momento a comprar armas. O sea que esa es la ubicación histórica en el momento en que Borges escribe este texto, o por lo menos la fecha que él le pone. Y luego ella agrega, en este equipo de militares estaba Perón. Y esto lo voy simplemente a plantear, no quiero polemizar porque creo que no es el sentido de esta clase, después cada uno lo lee y piensa lo que quiere. Pero Borges, reconociendo los antecedentes de estos militares argentinos que no participaron, digamos, que no se unieron a los aliados en la guerra, sino que permanecieron pseudo-neutrales, él dice que en un momento Perón también es un traidor a estos militares, porque Perón empieza a realizar sus alianzas con las fuerzas sindicales. Y después, bueno, sigue haciendo un análisis acerca de la posición de Perón, etcétera, etcétera, cosa en la que no voy a entrar. Por eso Silvia, perdón, el ensayo que vos mencionabas, ¿de quién es? Porque al principio no te escuché nada. Está escrito, yo lo escribí, se llama, la escritora se llama Sonia Thion, T-H-I-T-H-O-N, Sonia Thion, aquí nomás. Sí, sí. Y es un ensayo está bien. que vive bueno, en la de Acadia, en Estados Unidos. Sí, sí, para los que les interese profundizar en ese tema, vamos a subir el ensayo entonces a comunidades. Es sumamente interesante este ensayo, porque además está muy bien trabajada las interferencias con Macbeth y con Julio César.
la Claro. participación de Calpurnia, de la mujer de Kilpatrick. Bueno, todos esos Bien. datos están muy bien trabajados. Gracias, muchas gracias por tu aporte, Silvia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Mónica, sí, Mónica. Perdón. No tengo el micro. ¿Ahora se escucha? Sí, sí, Mónica. Bueno, no, yo volviendo a la cuestión de la rebelión, en un pasaje dice, el país estaba maduro para la rebelión. Algo, sin embargo, fallaba siempre. Algún traidor había en el cónclave. O sea que esto de la inmolación de Kilpatrick, de algún modo aseguraba que la rebelión tuviera éxito, porque anteriormente había habido otros traidores que impedían que la rebelión fuera exitosa. Entonces no hay duda que esa inmolación, que aparte tenía un peso específico importante, porque dice, Irlanda idolatraba a Kilpatrick. Entonces era la oportunidad también de convertirse en el héroe. Bien, bien, gracias, Mónica. No, al contrario. Lo que yo quería que ustedes también puedan advertir, más allá de todos los intríngulis, después habla Esther, que ya vi que levantó la mano, de todos los intríngulis argumentales y de las referencias, es las operaciones que hace Borges, que eso me parece que está muy evidente en este cuento, ¿no? Que este cuento se trata de una cadena de poder entre creadores y personajes. El creador principal es el narrador principal, que nos está contando una trama que no solo no escribió, sino que ni siquiera tal vez escriba. Pero entre los personajes de este cuento, no escrito, hay un creador, que es Nolan, ¿no? Y que determina lo que hacen todos los personajes, incluidos dentro de su ficción. Pero esa misma creación está predeterminada por la voluntad del narrador y del creador principal, ¿no? Su jurisdicción, por decirlo de alguna manera creadora, llega hasta Ryan. Más allá de este se encuentra el narrador del cuento de Borges, a cuya voluntad el mismo Nolan se somete sin saberlo. ¿Se entiende este juego de poder entre narradores, entre creadores y personajes que hace Borges? Esto es lo magnífico de este cuento, ¿no? Esta mixtura entre realidad y entre historia y literatura y este gran juego de estrategias, de narradores, pero sobre todo de poder, ¿no? De quién tiene el poder de la historia, ¿no? Y con respecto al título también podemos pensar en esta tensión que está siempre presente en Borges, que la mencionamos desde el comienzo del seminario, que es esta tensión entre los opuestos, ¿no? Que siempre conviven en Borges, ¿no? Pensemos en sus dos linajes, pensemos en todo el tema más sarmientino, si se quiere, de civilización y barbarie. Bueno, traidor y héroe son dos opuestos que están conviviendo dentro de un mismo personaje, ¿no? Quería yo que advirtieran un poco este mecanismo, esta operatoria, más allá de las referencias que son súper interesantes de los años y de todas estas siempre alusiones que nos hace Borges por su erudición, que la podemos ver ahora después de haber leído a Pauls desde otro punto de vista, desde un punto de vista más divulgador, ¿no? Pero más allá de todo eso, esta operatoria, si se quiere, esta estrategia perversa de engaño para con el lector y de dejarnos siempre boquiabiertos. Sí, Esther quería hablar cuando yo empecé a hacer ese comentario, así que adelante. Y no es algo tan profundo, ¿no? Pero escuchándola a Mónica, cada uno interpreta distintos dos cuentos, ¿no? Yo pensaba si el traidor no había sido siempre él en los anteriores intentos de la revolución. Entonces pensaba al fin a quién estaba traicionando. Porque si tantas veces habían fracasado, y si él había sido siempre por ahí el que producía que ese fracaso que no se llevara a cabo la revolución, entonces si no estaba traicionando a sus compañeros,
Sí, puede ser. Pero bueno, ¿Alguien quiere aparentemente contestar no. a Esther? Sí, digamos, creo, a ver, él traiciona a la causa, ¿sí? A la causa de la liberación que los irlandeses siempre han peleado contra los ingleses. Pero si él es uno de los líderes, aparece como traidor, toda la causa se iría al piso como un castillo de naipes. Entonces, él termina, digamos, inmolándose, pero no como traidor, sino como un defensor de la causa y supuestamente muerto por los ingleses. Entonces se transforma en un mártir y eso hace que la causa adquiera mucho más fuerza. Ahora, como dice Jacquelina, todo esto parece obra de un demiurgo como es Nolan, que en base a los textos o a la similitud con los textos, digamos, en realidad, con los textos, él hace que esta historia parezca similar a la de Julio César o Macbeth. En realidad es como que Nolan arma todo el escenario y, bueno, de alguna manera Kilpatrick termina siendo, no sé si Kilpatrick es un títere o Kilpatrick es un cómplice. Yo puedo. Sí. Yo siento cada vez que Sí, leo a Liliana. Borges. No sé quién. No sé. Liliana. ¿Puedo hablar? Hola. Sí, Liliana, te escucho. Gracias. No, yo siento que Borges juega con el lector al punto tal de nunca dejarlo estable, ¿no? Permanentemente genera una inestabilidad, una ruptura de sus certezas, una constante pregunta, repregunta, y esto de que pareciese que va reescribiendo, escribe y reescribe, de manera que yo siento que me saca el piso en forma permanente. Acá apenas se inicia, habla de, era un conspirador, Kilpatrick, a semejanza de Moisés, que desde la tierra de Moab divisó y no pudo pisar la tierra prometida. Es decir, no te deja una certeza parada, no te deja, te vive, yo me siento provocada y me deja inestable con su escritura. Problema mío. Esa es la función última de la literatura. La literatura bueno, conmigo el que mejor lo logra es Borges. Y quien mejor lo logra es Borges. Muy bien. Esto de que solo lo que está escrito está predeterminado y lo que está escrito es literatura, ¿no? Cuando él dice que la historia copia la literatura es inconcebible, sin embargo, es lo que ocurre de alguna manera en este cuento, ¿no? Aunque podría decirse que es más acertado afirmar que la literatura copia a la literatura. Esto nos sugiere la idea de que ficciones como Julio César o Macbeth son utilizadas para crear otra ficción, la del asesinato de Kilpatrick. Asesinato que está inmerso en otra ficción que es el argumento de un posible cuento, de un cuento cuya invención es contada como un cuento, ¿no? Un cuento que se titula Tema del traidor y el héroe. ¿Se entiende cómo este juego perverso que hace Borges? Sí, aparte, deja como en suspenso algunas cuestiones, porque también da una información que el sepulcro fue minuciosamente violado. ¿Cómo? Ustedes vieron el segundo párrafo, me parece que sí. Cuando habla el narrador, mis nietos de Fergus Kilpatrick. Sí, segundo párrafo. Misteriosamente violado, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. ¡Pah! Y no recoge más el dato, esa información, yo no la vi más en ninguna parte, ni aclarada, ni... está ahí. Y es fuerte, no es cualquier información. No, y además ahí mismo está citando a Browning y a Hugo, ¿no?
Exacto. A los versos de esos, o sea, que habría que ir a ver a los versos de esos autores. Habría que ir a ver, sí, yo no he ido Sí, y Blanca. cosas que pueda. Bien, Sí, gracias, gracias, Lili. es como que el hecho policial lo deja de lado, lo deja en un vacío. A eso se está refiriendo Liliana, me parece. Entonces, Perdón, ¿lo del sepulcro me decís? no, lo que te decía es que me parece que el hecho policial lo deja en un vacío en realidad. O sea, si bien él toma un hecho policial basándose en Chesterton y después basándose en alguien, digamos, que tenía que ver con la filosofía, va más, o sea, se produce un desvanecimiento, me parece, entre la ficción y la historia. Ajá. Y esa parte, la de la policial, es como que la deja en el aire. O sea, él no hace hincapié en lo policial, que es lo que vos estás diciendo, que vos decís que nunca más lo sigue. No. Porque en realidad lo deja en el aire. O sea, él no le presta atención a eso. Al hecho, justamente, hecho en sí, claro. Claro. Justamente a lo que me parece hace hincapié es que la literatura es la que da forma a la realidad. Sí. Y no al revés, ¿no? Que es Claro, lo que ocurre en cualquier ficción normal. Claro, la única cosa es la literatura y hace la operación contraria a lo que hacen los escritores cuando intentan dar ese efecto de realidad, ¿no? Exacto. De que habla Barthes, hace lo contrario. Sí. Exacto. Por eso lo artificioso del relato, ¿no? Retomando lo que dice Liliana de esta lectura como fraccionada, porque es esto que vos decís, nada llega a su término, o sea, es una lectura como llena de hiatos, de cortes. Entonces, en esos cortes es posible, digamos, insertar cualquier suposición. Es lo que te deja abierto el texto. Porque en otro ensayo que leí decía que era como la paradoja de Zenón. O sea que el texto se puede dividir y subdividir y dividir y dividir en múltiples pedazos y cada uno de ellos te da origen a una posible interpretación, ¿no? Claro, acá Franco dice que recuerda al libro de Padura, El hombre que amaba a los perros. Puede ser. Ajá. Puede ser. Muy bien. Qué buenas asociaciones. Bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo de este texto, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar el lunes próximo. Vayan viendo lo que les voy subiendo a comunidades. Algo que me llamó la atención, Jacquelina. Sí, Raquel, ¿sos? Sí, Raquel. Sí, Raquel. Sí, en el principio nomás del cuento es como que ya no lo hace confiable cuando dice algo así como vamos a elegir Irlanda por comodidad narrativa. O sea que de ahí en más es como que todo está muy en el aire, porque en realidad si hubiese sido en Venezuela, como dice cualquier otro país, ¿cuál hubiese sido la historia? O sea que ya pierde confiabilidad. La misma. Raquel, lo que no, la misma, lo que Borges nos está diciendo es que la historia hubiese sido la misma, ¿sí? Claro, pero por eso digo que da lo mismo el lugar y el momento. Que otro escritor busca basarse en la realidad del hecho y te pone fecha, te pone espacio, te ubica en tiempo y espacio. Y él dice que va a elegir Irlanda por comodidad narrativa. Entonces, ahí está la diferencia con otros y lo que a veces sea un poco incomprensible para algunos. Realidad. Claro, tal cual. ¿Tenemos que leer algún cuento en particular para la semana que viene? Bueno, gracias. La bibliografía que subía a comunidades, impresionada, más general. No se escucha. ¿Qué les puede hacer respecto a su
serán bienvenidos. Y vamos ya a ir moviéndonos, como les decía, hacia Bioy, Quinta y todo ese grupete de escritores. Gracias. ¿Tenemos que leer algo en particular para la semana que viene? Un abrazo. No se escucha, Charlie. No se escucha. Adiós. Se terminó la transmisión. Sí, no escuchaba ella. Sí, no, se terminó la... Bueno, parece que no tenemos que leer nada para la semana que viene. Escuché en el cortado que el material que está en comunidades. Ah, ok, Hay que leer lo que está en comunidades. Perfecto. Bueno, todo el mundo cuidarse. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao. El lunes. Hasta la próxima. Chao, chao. Un gusto.